Acorralado. 7 años de lucha en un mundo de asesinos para terminar en un callejón sin salida. Sentenciado a muerte por robar 5 píldoras. Su única esperanza para trascender era también su condena. Pero cuando el golpe final llegó, no encontró la muerte. Encontró el pupitre de su antiguo colegio. El prota se desconectó del Murim justo antes de morir. Vos desconectate un segundo del video, logueate con un like y volvé para ver cómo lo hizo. En un mundo místico donde los superhéroes son capaces de romper montañas con un golpe, la traición se esconde detrás de cada sonrisa. La fuerza bruta es moneda corriente, pero también lo es la hipocresía. Nuestro protagonista se encuentra en medio de una pelea a muerte, en el techo de una construcción tradicional. Mientras esquiva un golpe mortal, se lamenta de que la imagen idealizada de clanes poderosos y nobles era una mentira, una fantasía exclusiva para unos pocos. Cansado de las boludeces de este lugar, anhela el mundo moderno de donde proviene, un lugar al que llama Havens Península. Han pasado 7 años desde que fue arrastrado a este nuevo mundo, sobreviviendo a base de golpes y penurias, pero no piensa morir así de fácil. En medio del combate, un recuerdo lo asalta. Un anciano maestro, Doghorn, agonizando, le da un consejo invaluable. No te intimides y siempre busca peleas justas. Solo así vas a poder vivir al límite. Pero la revelación final fue amarga. Doghorn era un no clasificado, sin reconocimiento ni rango. ¿No clasificado y sin probar?, se preguntó el protagonista en su momento, frustrado por haber confiado en alguien así. Parece que solo una vez antes había logrado zafarse de una situación similar. De vuelta en el presente, el protagonista demuestra que no es fácil de vencer. Esquiva una lluvia de cuchillos voladores con agilidad y contraataca, dejando a su oponente, un hombre calvo, completamente sorprendido. El calvo se enfurece, acusándolo de usar tácticas baratas, sin entender que la verdadera habilidad del protagonista va mucho más allá de lo evidente. Nuestro héroe le revela que su Amji, su energía oculta, está envuelta en oscuridad y lleva un veneno paralizante. No vas a morir tan fácil, le dice, dejando claro que su ataque no busca la muerte, sino una advertencia. Cansado de la situación, el protagonista decide irse, dejando al calvo furioso, maldiciéndolo y jurando venganza. Pero a él no le importa. Después de todo, cuando cayó en este mundo Murim tan ajeno al suyo, clamó a todos los dioses, pero nadie lo escuchó. Por eso, su vida en el Murim fue una lucha constante. Se vio en la miseria apenas llegó, y solo pudo sobrevivir porque siempre fue tras la fuerza, en un mundo donde solo los más fuertes dominan. Aguantó situaciones horribles, recibió golpes y se hizo heridas incontables, todo para poder volverse alguien. Y lo logró. Llegó a ser un guerrero de primera, pero la satisfacción le duró poco, porque sus habilidades marciales habían tocado techo. Ya no podía avanzar más. Para romper esa barrera necesitaba ir más allá, y para eso recurrió a una entrega secreta, 5 píldoras de Vi Huan Dan que, de tomarlas todas, le prometían un avance personal que lo llevaría a la cima del Murim. Estaba dispuesto a todo, sin importar el riesgo. Pero justo cuando iba a hacerlo, alguien se burló de él, llamándolo ladrón y tramposo por robar esa medicina y técnicas secretas. Para su sorpresa, el hombre calvo con quien había peleado antes apareció, reclamándole por la emboscada. El calvo reveló que esas píldoras y técnicas pertenecían al clan Amifa y eran solo para sus futuros sucesores. Robarlas era un crimen que se pagaba con la muerte. Nuestro protagonista se dio cuenta de que estaba atrapado en un callejón sin salida. Cayó al suelo, derrotado. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, a una muerte tan sin sentido. No quería morir así, pero la desesperación lo invadió hasta que finalmente perdió el conocimiento. Pero cuando despertó, no estaba en el Murim, estaba gritando en medio de un aula moderna, ante la mirada de un profesor que lo regañaba. Confundido, miró a su alrededor. ¿Había vuelto a la Tierra? ¿Estaba en su casa? Pensó que era un sueño, pero la realidad de sus pies en el suelo, el sonido del profesor y la familiaridad del lugar lo hicieron dudar. Y entonces, un paso, una mirada al profesor que le preguntaba qué pasaba, le confirmaron que no era un sueño, había vuelto.
El sonido del profesor y la familiaridad del lugar lo hicieron dudar. Y entonces, un paso, una mirada al profesor que le preguntaba qué pasaba, le confirmaron que no era un sueño, había vuelto. El protagonista, aún en shock, respondió al profesor con una mezcla extraña de llanto y risa, pidiéndole que lo golpeara con la regla para confirmar que no estaba soñando. A pesar de esa nueva perspectiva, el protagonista seguía sintiendo un vacío. Intentó meditar, concentrarse como lo hacía en Múrim, pero era inútil. Había perdido sus habilidades marciales, o al menos no las sentía, y eso lo frustraba. Acostado en la cama, pensativo, su teléfono sonó. Era Park Sun-chang, un viejo amigo. La llamada fue una mezcla de alegría y sorpresa. Sun-chang lo recibió con entusiasmo, feliz de que Kim Il-young hubiera vuelto después de, según él, 4 años. Pero el protagonista lo corrigió. Para él, habían sido 7. Su amigo le explicó que ese era el misterio de los retornados. El tiempo pasaba distinto en esos otros mundos. Algunos estaban 10 años y volvían en uno. Otros, como él, pasaban más tiempo. Le aconsejó que fuera agradecido, porque muchos nunca regresaban. Sun-chang también le soltó el chisme. Los rumores sobre su regreso ya volaban por toda la universidad, incluyendo la historia de cómo le dijo a un profesor que lo golpeara. El protagonista se avergonzó, dándose cuenta de la atención que generaba ser un retornado. Los retornados eran una clase especial, y la noticia de uno nuevo era como oro. Fue entonces que Sun-chang le hizo la pregunta clave: ¿cuándo vas a hacer la prueba de despertar? El protagonista no tenía idea de qué le hablaba. Su amigo insistió, describiendo la prueba como un boleto de lotería que te cambia la vida y que debía rasparlo. Al protagonista se le abrieron los ojos. Su amigo, Sun-chang, también era un aventurero. Su llamada era precisamente para hablar de eso. Sun-chang le contó lo raro que era que, solo en su departamento, hubiera 2 retornados. El protagonista, con la curiosidad picada, le preguntó si se ganaba bien como aventurero. La respuesta fue clara: gano un montón de plata, más de lo que te imaginás. Al día siguiente, con esa información rondando en la cabeza, el protagonista se dirigió a la Asociación de Aventureros. El lugar era un hervidero. Parecía un día de exámenes importantes, con multitudes de gente emocionada y medios de comunicación. Había aventureros de todo tipo, algunos con el apoyo de sus familias, otros arengados por grupos que gritaban sus nombres, deseándoles suerte para los desafíos que enfrentarían. Él, en cambio, se sentía solo en medio del gentío. Se dio unas palmadas en la espalda, animándose a sí mismo. Pero su momento de calma duró poco. De repente, la gente a su alrededor empezó a agitarse, a señalarlo. «¡Miren, es un retornado!», gritaron. Y en un segundo, las cámaras y los micrófonos se le vinieron encima. Él, sin entender nada, pensó: «Todavía ni tengo una firma para dar autógrafos». La multitud se le abalanzó con preguntas, empujando. Él intentó esquivarlos hasta que oyó a alguien gritar: vos, salid en medio». Se giró, pensando que le hablaban a él, pero la gente solo estaba abriéndose paso en el tumulto, empujándolo sin siquiera mirarlo. La fama de retornado era real, pero al parecer no siempre iba acompañada de buenos modales. En medio del caos, la multitud se agolpaba alrededor de una mujer de cabello rojo, Hong Hwa-yeon, quien resultaba ser la segunda retornada de su familia, con un hermano aventurero de clase S. Los reporteros se le abalanzaban, pidiéndole que contara su historia. Kim Il-young se dio cuenta de que la atención no era para él y sintió una punzada de vergüenza. Mientras tanto, algunos chismosos se preguntaban dónde estaría el otro retornado del día, sin darse cuenta de que el mismo Kim Il-young estaba parado justo detrás de ellos, un poco irritado por la situación. Poco después, la escena cambió a una sala de exámenes donde el ambiente era mucho más denso. Una voz oficial anunció el inicio de las pruebas de despertar para los aspirantes aventureros. Estas pruebas se llevarían a cabo con una piedra divina, y la administración les deseó la mejor de las suertes. Apenas terminó el anuncio, los aspirantes se abalanzaron, empujándose para ser los primeros. Kim Il-young observó la rapidez con que se movían, consciente de que no había tiempo que perder. Una mujer de cabello rubio, la examinadora, dio la bienvenida y explicó el proceso.
Cada uno debía depositar una gota de su sangre sobre la misteriosa esfera de la piedra divina que acababa de revelar. El primer voluntario, un hombre corpulento llamado Kang Baek-chol, se acercó. Al poner su sangre, la esfera resplandeció intensamente. Él se tambaleó, visiblemente impactado, y gritó que Dios le había hablado. La examinadora lo felicitó, diciendo que había tenido suerte, y la pantalla reveló sus estadísticas. Nivel 1, clase Vanguardia, un contrato divino con el Dios de la Fuerza y el título de Cabeza de Piedra reconocida por Dios. Kang Baek-chol estalló en un grito de alegría, celebrando su éxito como un aventurero de alto nivel. Kim Il-jong, viendo cómo el hombre se aseguraba una vida de privilegios, no pudo evitar sentir un poco de envidia. Un guía explicaba que la clase Vanguardia era rara y poderosa, un verdadero tanque en el campo de batalla. Mientras tanto, observadores de los clanes y corporaciones más importantes ya empezaban a mover sus fichas, buscando reclutar a estos nuevos talentos. No todos corrían con la misma fortuna. El siguiente aspirante, Kim Sang-hee, recibió el resultado de portero, una de las clases más bajas, descrita como una que luchaba en las actividades de aventura y que era mejor rendirse y volver a la vida cotidiana. Kim Sang-hee se desplomó en el suelo, completamente desolado. Pero la esperanza regresó con Jia, otra joven que se acercó a la piedra. Al depositar su sangre, fue clasificada como una aventurera novata con una clase de mago intermedia y un alto nivel de maná. Jia no podía contener su emoción, feliz de poder ser una maga como su papá. La prueba seguía su curso, revelando futuros prometedores y otros no tanto. Il-jong escuchaba todo y recordaba que Sun Chang le había explicado que el maná era algo natural, a diferencia de las habilidades físicas que él había entrenado tanto en Murim. Llegó el turno de Hong Hwa-yeon, la retornada que más llamaba la atención. Tras un pinchazo en el dedo para extraer sangre, la dejó caer sobre la piedra, que reaccionó de inmediato, mostrando una imagen panorámica de un sistema divino en Pangea. El resultado, Hong Hwa-yeon era una witch, una clase nunca antes vista. La noticia corrió como pólvora entre los presentes. «Bruja», decían unos, «¿será de hechizos o maldiciones?», se preguntaban otros. Pero lo que sí estaba claro es que la chica tenía un potencial enorme, con 22 puntos de maná inicial. Rápidamente, todos los clanes y corporaciones la apuntaron como la supernovata número 1. Con el alboroto todavía resonando y la examinadora llamando al siguiente, Kim Il-jong se acercó a la piedra divina. Se sentía un poco irritado, ¿para qué negarlo? La prueba de Hong Hwa-yeon había acaparado toda la atención y la suya iba a pasar desapercibida. La examinadora lo confirmó como el siguiente aspirante, y él, asintiendo, se preparó para lo que sea que viniera. Entre la gente, algunos se sorprendían al verlo, como si ya lo conocieran o no esperaran que estuviera de nuevo. Siguiendo las instrucciones, Kim Il-jong se pinchó el dedo para dejar caer una gota de sangre sobre la piedra. Pero apenas tocó la superficie, la piedra divina reaccionó de una forma nunca antes vista. En lugar de una luz simple, proyectó una visión vívida, el mundo de Murim. La gente, confundida, se preguntaba qué demonios era ese lugar, un mundo de artes marciales y caballerosidad, algo que no tenía sentido en la Tierra. Un mundo de artes marciales y caballerosidad, algo que no tenía sentido en la Tierra. De repente, una figura imponente, una especie de deidad de cabello verde y aspecto joven, apareció en la visión, presentándose como Hildegrin, la diosa superior y madre de todos los héroes. Con una autoridad que no dejaba dudas, dijo: «Él es mío, estuvo en el mundo de las artes marciales y me pertenece». Otros dioses menores, irritados por su arrogancia y por ser descalificados con palabras fuertes por ella, se lanzaron a atacarla en la visión, pero la diosa los despachó sin problema. Con una sonrisa de suficiencia, les dijo que eran unos cobardes y que les sería más fácil comerlos. Mientras los dioses se peleaban por su destino, Kim Il-jong se sentía cada vez más mareado y confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? La cabeza le daba vueltas mientras la extraña visión se disolvía. De repente, como si despertara de un sueño, Kim Il-jong abrió los ojos para encontrarse con la misma chica de antes, con su cabello color turquesa y una sonrisa pícara. Ella lo recibió preguntándose si ya había despertado. Desorientado,
Kim Il-jong miró a su alrededor, preguntándose si ese lugar era el poder legendario del que tanto se hablaba. La chica le explicó que estaban en el aniversario de la Fundación del Cielo, un lugar que solo estaba abierto ese día. Con un aire de importancia, se presentó como Hildegrin, la madre de todos los héroes y una leyenda viviente. Kim Il-jong, aún asimilando todo, no sabía si esa aparición era buena o mala señal. Hildegrin, viendo su curiosidad, le preguntó su nombre y, para su sorpresa, su sueño. Kim Il-jong, pensando que no podía mentirle a un dios de los contratos, decidió ser honesto. Se presentó con su nombre y reveló su gran ambición: vivir de sus propias habilidades en esta vida. Hildegrin no entendió bien a qué se refería, así que Kim Il-jong, con un brillo en los ojos y los brazos en alto, le aclaró que quería ser un casero. Sí, un propietario que cada mes cobraba el alquiler a los aventureros. Una vida tranquila, sin sobresaltos ni peligros. La diosa lo miró con una expresión de total incredulidad. ¿Cómo era posible que un elegido por un dios heroico tuviera un sueño tan mundano? Luego, su expresión se puso seria al recordar que había un pequeño detalle. Él venía de un mundo de la nada y la consulta. Kim Il-jong, comprendiendo a qué se refería, le contó sobre Murim, su mundo anterior. Le explicó que, aunque no era un gran artista marcial durante el día, sino más bien un espadachín de bajo rango, por la noche era un guerrero formidable. Hildegrin, confundida, le preguntó qué significaba eso de grupo anfibio. Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Kim Il-jong le explicó que era alguien que se colaba en las casas de la gente para redistribuir la riqueza ajena. Hildegrin lo interrumpió, indignada. «¡Pero eso es ser un ladrón!», exclamó. Kim Il-jong se encogió de hombros, reconociendo que quizás había sido demasiado honesto. La diosa no podía creer lo que escuchaba. «¿De qué te enorgulleces, ladrón?», le reprochó, con la cara roja de la rabia. A pesar de la desilusión, Hildegrin tomó una decisión. «No», dijo, «ya nos conocimos, así que no tengo otra opción. Aunque tenga que desarmarte y reordenar tu forma de pensar, te voy a convertir en un héroe». Kim Il-jong se quedó atónito. «¿Qué decís? ¿Convertirme en un héroe? Eso no me va a ayudar en nada para la vida», protestó. Pero la diosa ya estaba decidida. «Convertite en contratista, pero en secreto», le ordenó. Kim Il-jong se negó rotundamente. No quería ser un héroe, y mucho menos firmar un contrato. Pero Hildegrin, furiosa por su resistencia, no le dio tiempo a nada. «Te estoy dando el contrato más fuerte de un dios heroico, estúpido terrícola», gritó, y con un estruendo de energía lo golpeó. «Ahora andate a tu casa». La visión se desvaneció entre destellos de luz. De vuelta en la asociación de aventureros, Kim Il-jong cayó al suelo con un golpe seco, la cabeza hacia atrás, mientras la gente a su alrededor se preguntaba confundida qué le había pasado. Apenas se recuperó, la examinadora rubia le confirmó que su despertar estaba completo y le preguntó si quería saber su clase. Kim Il-jong se levantó, aún aturdido, y con la esperanza de tener una clase increíble, preguntó cuál. La examinadora simplemente señaló la pantalla, donde se revelaron sus estadísticas. Nivel 1, clase Ronin, y un contrato divino con la diosa de héroes. Pero lo que más le dolió fue el título que le había dado Hildegrin, terrícola tonto y arrogante, y sobre todo el 0 de maná. La gente a su alrededor murmuraba, confundida. ¿Una clase Ronin? Parecía única, como la de Hong Hwa-yeon, pero 0 de maná, eso era inaudito, una broma de mal gusto. La examinadora, aunque lo felicitó por la clase única, no pudo evitar mencionar con pena el problema del maná. Kim Il-jong se sentía como un billete de lotería que nadie quería rascar, una decepción total. Hasta Hong Hwa-yeon, la supernovata, se asomó para ver la situación y soltar un «tesk» de lástima o burla antes de irse. Todavía frustrado, Kim Il-jong se arrastró para revisar su ventana de estado, esperando encontrar un error o algo que pudiera activar. Empezó a tocar la pantalla con una desesperación creciente, hasta que pulsó sobre trabajo interno. Y de repente sintió algo, una energía familiar que recorría su cuerpo, la misma que usaba en Murim. No podía ser, su trabajo interno estaba volviendo. Su maná no era 0 porque no tuviera poder, sino porque su poder era ese poder.
Emocionado, abrió la ventana de habilidades, y lo que vio lo dejó sin palabras. Era como si las puertas de un tesoro imperial se hubieran abierto solo para él. Desde los 3 reinos hasta la cima del mundo, todas las artes marciales que había estado buscando en el continente de Zhonghuan estaban ahí, a su disposición. Sus 7 años en Murim, donde solo había sido un espadachín de bajo rango, no habían sido en vano, para nada. Ahora, con una sonrisa de pura euforia, Kim Il-jong sabía que su camino como aventurero estaba a punto de empezar en serio, y que tenía una ventaja que nadie más poseía. Con esa ventaja en mente, Kim Il-jong se sentó tranquilamente en el suelo de la sala de espera, meditando, ajeno a las miradas curiosas y las preguntas de la gente a su alrededor que no entendía su concentración. En su interior, el método de las 3 sentencias progresaba, aunque lento, era un avance constante que le confirmaba que iba por buen camino. Solo necesitaba un método de núcleo interno de mayor nivel para acelerar su crecimiento. Se puso de pie, convencido de que con paciencia dominaría todas las artes marciales de Murim que alguna vez solo soñó. Mientras él se enfocaba en su camino, la atención general se centraba en Hong Huayen. La joven bruja era el centro de un torbellino de ofertas de clanes, todos luchando por reclutarla. Kim Il-jong observaba desde la distancia, notando la vibra fría que emanaba de la multitud, una mezcla de envidia y admiración por el privilegio especial de su clase. Se dio cuenta de que su propio despertar como Ronin, sin maná, lo hacía un caso aparte, casi invisible al lado de tanto brillo. La pausa terminó abruptamente cuando una voz por los altavoces anunció el final del descanso y el inicio del entrenamiento de aptitud. Los aventureros prospecto debían reportarse para la siguiente fase, que prometía ser rigurosa antes de poder pisar Pangea. Un tal Do Jun Lee, un aventurero de rango A, se presentó como el instructor, dejando claro que a partir de ese momento solo serían ellos, los aventureros, sin reporteros ni curiosos. Kim Il-jong sintió un pequeño escalofrío al escucharlo hablar de nosotros. El instructor les pidió que se pusieran los brazaletes de aventurero. No eran un simple adorno, explicó, sino una herramienta esencial. Traducían idiomas, permitían ver información de otros aventureros y, lo más importante, servían para detectar forasteros o asesinos que cazaban humanos en las zonas de peligro. Además, el brazalete contenía una pequeña piedra divina que para los afortunados permitía comunicarse con los dioses del pacto. Sin pensarlo 2 veces, Hong Huayen activó el suyo y saludó al aire, emocionando a la multitud. Kim Il-jong, con un ligero déjà vu, también revisó el suyo. Sabía que un diosito ya le había hablado, pero su brazalete parecía vacío. Se preguntó si Hildegrin, su diosa superior, estaría molesta con él, quizás por su actitud irreverente. Sin tiempo para divagar sobre deidades enojadas, la primera prueba del entrenamiento comenzó. Debían elegir un arma. El mejor amigo de un aventurero, enfatizó el instructor, así que elijan con cuidado. Kim Il-jong se acercó a las mesas, buscando una espada que se ajustara perfectamente a sus manos, una que tuviera un centro de gravedad bien distribuido. Aunque para él, el verdadero dominio no tenía límites. Después de examinar las opciones, Kim Il-jong finalmente se decidió por una espada de acero y otro objeto al que llamaban Rain, que ahora eran suyos. El instructor le advirtió que no los perdiera, mientras él, con una mirada decidida, se preparaba para lo que viniera. Acto seguido, todos los reclutas se trasladaron a una especie de arena gigante. Allí, Do Jun Lee, el instructor, les dio una bienvenida peculiar. Nadie es tan tonto como para tirar su vida a la basura solo porque es difícil, dijo, y luego los animó a correr. La prueba había comenzado, y como era de esperarse, muchos se lanzaron quejándose. Kim Il-jong no era la excepción. A los pocos metros ya sentía que se iba a morir, mientras el instructor gritaba que ese era el mismo entrenamiento que los aventureros de clase S habían superado. «Corran, corran, corran, pichones», les decía Do Jun Lee, insistiendo en que cada gota de sudor era una inversión para su futuro. El resto de los reclutas se motivaban, pensando en el día en que se convertirían en aventureros de élite, pero Kim Il-jong solo podía pensar en lo duro que era todo. De repente, una ventana de sistema apareció ante él. Una solicitud generada, pensó. Extrañado. Era una misión titulada El camino para convertirse en héroe.
con una dificultad baja y una serie de tareas. Correr 5.000 metros, hacer 150 flexiones y 150 abdominales. La recompensa, 75 puntos de experiencia y 1 punto de estadística de fuerza muscular. Kim Il-jong no podía creerlo. ¿Baja dificultad? Esto es una miseria, se quejó, frustrado por la insignificante recompensa para semejante esfuerzo, y preguntándose por qué el universo le ponía un camino de héroe tan tortuoso. Aún así, sabía que era mejor acumular poco a poco que no hacer nada. Molesto, intentó contactar a Hildegren a través de su brazalete, preguntándole qué significaba todo eso. Pero como ya era costumbre, el brazalete seguía inactivo. Esta diosa es una pesada, pensó, comparándola con una niña malcriada que no lo dejaba en paz. Al día siguiente, Kim Il-jong seguía exhausto, con el cuerpo entumecido, pero no se detuvo. Había completado la primera parte de la misión y seguía corriendo, sin saber cómo descansar. A pesar de sentir que iba a morir, continuó, alcanzando los 7.000 metros, completando la siguiente etapa de su camino para convertirse en héroe. Reflexionando, se dio cuenta de la diferencia entre su antiguo mundo, donde las artes marciales se guardaban en secreto, y donde las habilidades se ofrecían como un buffet. Aquí existía un potencial increíble para liberarse de cualquier debilidad. Aún así, por ahora, Kim Il-jong se conformaba con el camino más tradicional, sudar la gota gorda. Entre flexiones extenuantes y el agotamiento que le hacía ver el piso borroso, se repetía que el entrenamiento nunca te traicionaba, que cada gota de sudor era un ladrillo en su futuro. Mientras tanto, otros aspirantes lo miraban con extrañeza. «Che, ¿por qué ese tipo se esfuerza tanto? Si no tenés maná, no podés usar habilidades. ¿Cómo pensás ser un aventurero?», comentaban, con un tono de condescendencia. Pero Kim Il-jong los ignoraba, mientras seguía con las repeticiones. «Ríanse todo lo que quieran, yo voy a mi propio ritmo», pensaba. Y justo en ese momento, el sistema le dio la razón. Misión completada. La segunda parte de su camino de héroe estaba lista. Exhausto pero satisfecho, vio cómo la recompensa de 150 puntos de experiencia y 1 punto extra en resistencia lo subía hasta el nivel 4. «Uf, terminé. Gracias, señorita Hildegren. Resulta que sos increíble», exclamó, celebrando el inesperado poder del sistema. Pero la euforia duró poco. Al intentar comunicarse con la diosa a través de su brazalete, solo obtuvo silencio. «Señorita Hildegren, ¿podrías contestar, diosito?», preguntó, frustrado por la falta de respuesta. «Esta diosa lleva mucho tiempo sin aparecer. ¿Y dónde se fue toda la plata de los impuestos? ¿Qué es este menú tan raro?». Más tarde en el comedor, el ambiente era de bullicio y hambre. Los aspirantes devoraban sus comidas, algunos quejándose de lo famélicos que estaban, otros comentando sobre la nueva supernovata, Hong Hwa-yeon. Kim Il-jong comía tranquilo, pero se distraía con su celular. «Me dijiste que me ibas a mandar un mensaje después de la prueba de despertar, ¿y por qué todavía no me dijiste nada? Tenías que reportarte con el maestro», le recriminaba su amigo Park Sun-chang por mensaje. «Ah, me olvidé, perdón», respondió Kim Il-jong mientras intentaba explicarle la verdad. «¿Y de qué estás hablando? No me mientas», insistió su amigo. «Es en serio, mi maná es 0», escribió Kim Il-jong con un gesto de resignación. «¿Qué diablos? ¿Estás bien?», preguntó su amigo, evidentemente preocupado. Justo en ese momento, una voz lo sacó de sus pensamientos. «Señor, hola», dijo Hong Hwa-yeon, la mismísima supernovata de cabello rojo parada frente a él. Kim Il-jong se quedó helado. Mientras la miraba, se dio cuenta de lo realmente hermosa que era de cerca. Se preguntó qué querría de él la novata sensación y por qué lo llamaba señor, pensando que seguro había hecho llorar a más de un hombre. En ese momento, la conversación con su amigo se volvió lo de menos. Hong Hwa-yeon, con una sonrisa amable, se acercó y le preguntó si estaba bien, notando lo duro que entrenó. Insistía en llamarlo señor, pero Kim Il-jong no entendía por qué ni por qué ella lo estaba observando, ya que no la recordaba de nada. Ella le explicó que eran de la misma carrera en la universidad y que él era un retornado, como ella. Para Kim Il-jong, esos años de universidad estaban borrosos, sepultados bajo 7 años de entrenamiento brutal en Murim.
Por eso no la recordaba. Pero ella sí lo recordaba, y no solo por los rumores en el chat del departamento sobre el retornado. La verdad era que no podía olvidar su cara, por el increíble baile que hizo en un concurso de ajedrez vestido con un disfraz de tigre. ¡Ay no! Mi vergonzosa historia de hace 7 años, pensó Kim Il-jong, llevándose las manos a la cabeza. Hwa-yeon, al darse cuenta de que él había regresado 7 años después y no uno como ella, entendió su confusión. Pero enseguida cambió de tema y le dijo que no tenía por qué hacer contactos como los demás, que lo llamara Hwa-yeon y que le parecía más divertido hablar con él. Justo en ese momento, un aspirante de cabello castaño se acercó a Hwa-yeon, tratando de entablar conversación y recordándole un encuentro anterior en una reunión de clanes. Hwa-yeon, con una expresión clara de fastidio, le preguntó directamente: ¿Quién sos? El chico, un poco avergonzado, se disculpó, diciendo que tenía mala memoria, pero no dejaba de sonreír. Hwa-yeon no se contuvo y comentó: «Odio que la gente me empiece a hablar de repente». El aspirante, ignorando la indirecta, intentó incluir a Kim Il-jong, preguntando si ellos dos ya se conocían. Kim Il-jong aclaró que eran colegas de la universidad, uno senior y el otro junior. Esto solo animó al chico, quien invitó a otros aspirantes a unirse a la conversación, diciendo que ya no eran extraños. Pronto, otros dos se unieron, presentándose rápidamente como Lee Jin-ho de la clase Ranger y Kim Mina de la clase Espadachín. Uno de ellos incluso expresó su honor de conocer a la hermana menor de ese famoso maestro de la espada, haciendo que la situación fuera aún más incómoda para Hwa-yeon, que se limitó a saludar con una sonrisa forzada. Por suerte, una voz robótica interrumpió la incomodidad con un anuncio. Atención a todos los aventureros aspirantes. La hora del almuerzo ha terminado. Por favor, reúnanse en el campo de entrenamiento 11 para el próximo entrenamiento. Hwa-yeon suspiró de alivio. Bueno, yo me adelanto, dijo, y antes de que el chico castaño pudiera detenerla, se escapó como el viento, dejando a los demás aspirantes atónitos y a Kim Il-jong pensando en lo inoportunos que eran algunos. ¡Qué lástima! ¿No le pediste el número?, preguntó el chico castaño a Il-jong, quien simplemente respondió con un no. El otro aspirante le preguntó si quería acompañarlo de todos modos, pero la mente de Kim Il-jong estaba en otra cosa. Él sonrió, convencido de que solo el entrenamiento constante le garantizaría la supervivencia, y se preguntaba si el sistema le daría una nueva misión esta vez. Todos se dirigieron a la siguiente fase de su formación. En el medio de una especie de arena rocosa, el instructor Do-Jun Lee los esperaba. ¿Ya llenaron bien la panza? ¡Excelente! Ahora a digerir todo eso, gritó, anunciando que la próxima prueba sería en una mazmorra de simulación. Les advirtió que adentro los esperaban unos duendes feos que eran oponentes duros, pero perfectos para poner a prueba las habilidades que habían adquirido hasta ahora. La verdad es que eran quimeras de slimes y duendes mutados, con una defensa dura por la magia que tenían en la piel, aunque no eran tan peligrosos. Kim Il-jong no podía estar más emocionado. Este tipo de entrenamiento era justo lo que necesitaba. Hacía rato que sentía la picazón de probar sus artes marciales Murim. De hecho, ya había registrado algunas de sus técnicas de tercera, como la técnica de la triple hoja o el puño de las 6 armonías como habilidades dentro del sistema. Pero la alegría le duró poco. Do-Jun Lee añadió otra sorpresa. El entrenamiento se haría en equipos que debían formarse de manera autónoma. Los aspirantes, incluido Kim Il-jong, quedaron boquiabiertos. El instructor explicó que la caza en Pangea siempre se hacía en grupos o clanes, así que era crucial experimentar batallas en equipo. La cosa se puso peor cuando anunció que sería una prueba de tiempo y que los resultados serían vistos por miembros de clanes. Para impresionar, no les quedaba otra que darlo todo. Kim Il-jong se dio cuenta de la que se le venía encima. «¡Maldición!», pensó. Los que tenían amigos ya se estaban agrupando, mientras él había descuidado el networking. Justo en ese momento vio a Hong Hwa-yeon. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a ella. «Che, ¿querés formar equipo conmigo?», le soltó Il-jong. Hwa-yeon, que ya había demostrado que la comunicación directa no era lo suyo, lo miró sorprendida y algo molesta. «Senior, por favor, no te saltes las palabras así», le dijo, pensando que con esa cara él debía de odiarla. No es eso», respondió Il-jong, intentando aclarar la situación. «¿Entonces te unís?». Hwa-yeon se lo pensó un momento.
Bueno, no hay nada que no pueda hacer, dijo con una sonrisa aceptando la propuesta. Con Hwa-yeon a su lado, armar el equipo fue pan comido. Cuando ella preguntó quién quería unirse, se armó un revuelo de manos y gritos. Hwa-yeon se reía, pidiéndoles que no se pelearan. Rápidamente el grupo se formó. Uno de los nuevos integrantes, Kang Baek-chol, le agradeció a Hwa-yeon y prometió dar lo mejor de sí. Un chico llamado Kim Oh-yeon se presentó como asesino, y aunque Hwa-yeon parecía un poco fastidiada con tanta presentación, rápidamente tomó las riendas. Bueno, ahora hay que ver cómo nos organizamos para cazar de forma eficiente, dijo y empezó a asignar roles. Kang Baek-chol al frente, Lee Jin-ho y Kim Mina en la retaguardia. Para el centro se puso a ella misma y a Kim Oh-yeon. La rapidez y la lógica de sus decisiones impresionaron a varios, que reconocían la ventaja de venir de una familia de aventureros experimentados. Cuando Hwa-yeon le preguntó a Il-yeon dónde quería posicionarse, él, con su habitual calma, respondió que en cualquier lado, algo que no les gustó a algunos de sus compañeros. Murmuraron entre ellos que no tenía maná y que solo sería un estorbo, sugiriendo que debería quedarse atrás y no molestar. Sin inmutarse, Il-yeon simplemente dijo que él iría con Kang Baek-chol a la vanguardia. Con los roles ya definidos y las últimas dudas disipadas, Hwa-yeon dio la orden de avanzar y el equipo se adentró en la mazmorra. El ambiente era oscuro y húmedo, con gotas de agua cayendo de las rocas. Avanzaban en formación, pero la paciencia de Il-yeon parecía agotarse. Para él, todo esto era un poco molesto. De pronto, Kang Baek-chol se detuvo, sintiendo algo extraño. Advirtió al grupo, había algo adelante, y no eran solo 2 o 4, sino más de 6 enemigos. Casi al instante, el grupo fue emboscado por una horda de goblins que apareció de todos lados. Los aspirantes se vieron rodeados, y Kang Baek-chol no tuvo más remedio que activar su habilidad de provocación para desviar la atención. Los nuevos aventureros, incluyendo a la misma Hwa-yeon, que nunca había estado en un combate tan cercano, estaban en pánico. Sus ataques normales no lograban traspasar la extraña magia dura que protegía a los goblins, y sus habilidades eran constantemente interrumpidas. Estaban siendo empujados hacia atrás, y la tensión les impedía mostrar su verdadero potencial. Era obvio, si seguían así, serían derrotados. Justo en ese momento crítico, un mensaje del sistema apareció. Alerta de misión. Nombre de la misión. Prueba de un héroe. Detalles de la misión. La crisis es el escenario para los héroes. Vamos a recolectar los cráneos de todos los goblins. Una sonrisa confiada apareció en el rostro de Kim Il-yeon. Por fin, estaba esperando esto, pensó. Sintió el flujo de su energía interna. Su especialidad, al fin y al cabo, eran las artes marciales y luchar contra perros. Sus músculos reaccionaron con rapidez y toda su fuerza se concentró. Pensó, sintió el flujo de su energía interna, sus músculos reaccionaron con rapidez y toda su fuerza se concentró. Su especialidad, al fin y al cabo, eran las artes marciales y luchar contra perros. Un goblin se abalanzó sobre él, pero Il-yeon, sin siquiera activar una habilidad, lo partió en 3 pedazos con una velocidad impresionante. En las artes marciales, todo tiene que ser instintivo, pensó, mientras su cuerpo recordaba los movimientos. Hwa-yeon, tirada en el suelo, no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que alguien sin maná pudiera hacer eso? Los otros miembros del equipo también estaban atónitos. Il-yeon, disfrutando de la sensación de cortar carne y hueso, sintió que volvía a ser el artista marcial que era antes. Pero no se detuvo ahí. Con una sonrisa, se lanzó contra la horda de goblins dispuesto a no dejar ni uno con cabeza. Mientras tanto, Hwa-yeon, recordando los consejos de su hermano, intentaba mantener la calma, aunque ver a Il-yeon hacer picadillo a los goblins la tenía al borde del colapso. «Cortó al goblin petrificado en 3 pedazos», exclamó uno de los miembros del equipo, completamente flipado. ¿Cómo alguien sin maná y nivel 1 puede hacer eso? Kim Il-yeon, mientras tanto, se movía entre los goblins con una sonrisa de oreja a oreja. Parecía que estaba disfrutando cada segundo. Los demás, al verlo, no podían entender cómo mantenía esa calma, ni siquiera lo veían. ¿Dónde está el senior?, se preguntaba uno, mientras otro exclamaba que no entendía cómo podía estar tan relajado.
Hong Hwa-yeon lo miraba asombrada. No había nada de teatralidad en sus movimientos, solo una eficiencia brutal y fría, como la de una máquina de combate. Destrozaba a los goblins sin esfuerzo, en una danza mortal que dejaba a sus compañeros boquiabiertos. Se preguntaba qué habrá vivido Il Yong durante esos 7 años para conseguir ese nivel. La espada de Il Yong se movía con una precisión absoluta, sin un solo movimiento desperdiciado. Era la esgrima más práctica y efectiva que había visto. Es como mi hermano, pensó Hwa-yeon, que aunque no se consideraba tan hábil como su hermano, un maestro de la espada, reconocía que su propia velocidad era considerable. Pero la de Il Yong, Senior, volvió a pensar, ¿quién sos realmente? Despertaste como aventurero hace apenas unos días. Hwa-yeon repasaba sus primeras impresiones. Al principio, no esperaba mucho de Il Yong, solo lo había reclutado porque era amigo de su opa, Park Sun-chang. Pero entonces, la voz del dios de la cosecha interrumpió sus pensamientos. Le susurró que Hildegreen, aunque algo infantil, era buena leyendo a la gente y calculando. Quizás había beneficios ocultos en todo esto. ¿Una recompensa que compensa el maná cero? ¿Qué clase de beneficio podría ser ese?, se preguntó Hwa-yeon, mientras veía a Il Yong seguir peleando. El dios de la cosecha seguía. Un aventurero con potencial ilimitado. Una gema escondida. La situación en la que el primero en descubrirlo se convierte en su dueño. Hwa-yeon sonrió. Su hermano siempre se quejaba de la falta de miembros buenos para el clan. «Creo que encontré a alguien, opa», pensó ella, con una luz en los ojos. Si lo reclutaban, su clan sería un éxito rotundo. El único problema era cómo persuadir a los miembros senior del clan. El dios de la cosecha intervino de nuevo, esta vez con una sugerencia atrevida. Si el dios de la cosecha lo quiere tanto, hasta usaré mi encanto para convencerlo con una sonrisa. Hwa-yeon se quedó boquiabierta. «¿De qué me estás hablando?», exclamó sonrojada. El dios de la cosecha soltó una carcajada, aclarando que era una broma, aunque su reacción le había parecido sospechosamente buena. Mientras tanto, fuera de la sala de monitoreo de la asociación, un grupo de figuras importantes observaba las pantallas. «Con 2 retornados esta vez, podemos esperar un nuevo récord, ¿no?», preguntó uno. Otro le respondió que esta vez habían subido la dificultad, así que no habría nuevos récords. La directora Kim Mi-young se giró hacia uno de sus colegas. «¿Qué pasa con la dificultad? ¿Por qué de repente?», preguntó. El hombre, con una barba rubia y aire serio, explicó que, debido a conflictos internos y la presencia de muchos forasteros, debían entrenar más duro a los aspirantes. «Si sos un aventurero, tenés que superar esto con perseverancia», sentenció. Mi-young lo miró con una mueca de desagrado. Después, mientras seguían observando, alguien comentó que, como era de esperarse, el equipo de Hong Hwa-yeon sería el más rápido. «Ni el gerente Kim podrá apostar a esto», dijo otro. «Recibiste varias enseñanzas de tu hermano mayor, y tu linaje también es excelente», le comentó una de las mujeres a otra, refiriéndose a Hwa-yeon. «¿Linaje, decís?», interrumpió el gerente Kim. «Eso no está probado todavía, ¿verdad?». La tensión sobre las expectativas era palpable. Para muchos, la conversación sobre el linaje y el talento en la magia seguía siendo un debate abierto, aunque la evidencia de que los hijos de aventureros tenían una ventaja era cada vez más clara. El mundo, sin duda, se había vuelto un lugar extraño, donde el éxito o fracaso de algunos se conectaba a historias de sus antepasados. Pero la discusión se interrumpió abruptamente. Las puertas de la mazmorra de simulación se abrieron con un chirrido metálico. Los aspirantes salieron, exhaustos y cubiertos de polvo y heridas. Hong Hwa-yeon, con su cabello rojo ahora un poco revuelto, lideraba al grupo. «Miren esto, gerente general», exclamó una de las observadoras. «Como esperábamos, el linaje es algo real». La directora Kim Mi-young asintió y le dijo al gerente que grabara todo para enviarlo a la sede central. El marcador digital confirmó su éxito, 9 minutos 56 segundos, un nuevo récord. Pero mientras algunos se admiraban del logro, a pesar de que la dificultad de la mazmorra había sido aumentada, otros no estaban tan impresionados. Incluso cargando con ese estorbo inútil sin maná por 9 minutos, se quejó uno de los gerentes, claramente refiriéndose a Kim Il-young. Aún así, la directora Kim Mi-young no dudó.
Gerente general, debemos reclutar a esa mujer sí o sí. El consenso fue unánime, incluso estaban dispuestos a aumentar el presupuesto de reclutamiento por Hwa-yeon. Sin embargo, en otro rincón de la sala, las cámaras captaron una imagen diferente. Kim Il-young, cubierto de sangre y con el pelo revuelto, emergía de alguna parte con una espada ensangrentada. Su mirada era intensa. «Oh, la integridad moral de esa persona es un desastre», se escuchó a alguien preguntándose quién era aquel sujeto tan impactante. Mientras tanto, en un gimnasio de entrenamiento, Il-young se aferraba a una barra, haciendo dominadas con una intensidad brutal. Los sonidos de su esfuerzo eran audibles, tanto que Hwa-yeon, que estaba cerca, le pidió que evitara esos ruidos extraños. Il-young, sin hacerle caso, terminó su serie y soltó un suspiro de alivio. Su mente ya estaba en lo siguiente. Luego, se le vio practicando su técnica de espada, la triple hoja. «¡Dragón azul fuera!», exclamó mientras ejecutaba un corte. La pantalla del sistema confirmó su progreso. Técnica de espada triple, sexta etapa, 16%. Il-young reflexionaba sobre cómo había masacrado goblins en la mazmorra sin dejar rastro, y se alegraba de que su nivel de artes marciales hubiera aumentado. «¡Hurra!», pensó. No había nada como el combate real para mejorar. Continuó entrenando, revisando su katana. Lento y con certeza, se dijo a sí mismo. Otro mensaje del sistema. Ejecución perfecta de la habilidad, superando el objetivo. Técnica de espada triple, séptima forma, 1%. Il-young sonreía con confianza. A ese ritmo pronto recuperaría su nivel de cultivación, tal vez incluso superando el pico de sus sueños. Las artes marciales, esa droga aprobada por el gobierno, lo impulsaban. Había tomado la decisión correcta al volver a la Tierra y convertirse en aventurero. Hwa-yeon se acercó de nuevo, notando el estado de sus manos. «Señor, ¿no estás agotado de entrenar tan duro? Puede que no lo sepas, pero tenés las manos completamente gastadas». Il-young sonrió. «Está bien, estoy volviendo a las manos que solía conocer, las manos del ermitaño». Luego, internamente, se preguntó por qué Hwa-yeon seguía rondándolo desde la mazmorra simulada. ¿Los otros aspirantes la habrían ignorado? Hwa-yeon le interrumpió sus pensamientos. «Señor, cuando termines de entrenar, podemos tener una charla seria. No te va a tomar mucho». Il-young la miró. Una conversación seria con una chica universitaria linda, normalmente estaría en la luna. Sin embargo, pensó, me niego. Era tiempo de fortalecerse rigurosamente, no tenía tiempo que perder con ella. «No, todavía queda mucho entrenamiento», sentenció, dándole la espalda. Hong Hwa-yeon, resignada, aceptó su rechazo, pidiéndole que le avisara para una próxima vez. Il-young, por su parte, pensaba que ella era un estorbo, pero que no podía perder ni un segundo más, tenía que enfocarse. Su próximo entrenamiento incluiría la técnica del viento, la técnica del puño y la técnica del poder interno, porque, como él mismo se decía, cavas un solo pozo. Si sos tonto. Así, se dedicó al entrenamiento intensivo, y no tardó en ver resultados. El sistema le confirmó un progreso en su técnica del viento. Con cada avance, Il-young se sentía más motivado, reconociendo el beneficio de su clase especial, la que lo conectaba con Hildegrin. «¡Es increíble! Hildegrin, sos más poderosa de lo que crees», exclamó en voz alta. Y como si la hubiera invocado, Hildegrin le respondió en su mente. «¿Recién te das cuenta?». Il-young se sorprendió, preguntándole si era ella. Ella le confirmó su presencia, explicando que podía comunicarse así gracias al poder de la gema en su brazalete. Il-young se dio cuenta de que la diosa no era tan omnisciente como imaginaba, incluso podía enojarse como un humano. Sin perder tiempo, Il-young intentó sacar ventaja de la situación. ¿No podrías enviarme a lugares fáciles donde la experiencia llueva y yo no tenga que hacer mucho esfuerzo? Hildegrin, sin embargo, se negó rotundamente. «Los héroes no buscan caminos fáciles», le dijo. «Tenés que superar la adversidad». Pero Il-young no era ningún héroe idealista. Con una sonrisa cínica, contestó. «Ser un héroe solo trae sufrimiento y no vale la pena. Hoy en día, los villanos son los que viven bien. Al final, el poder lo es todo, y para mí, ese poder son las artes marciales. Así que mándame los desafíos que quieras, que yo los voy a superar a mi manera».
Hildegrin ante tal declaración solo pudo suspirar, lamentándose en silencio por el tipo de contratista que le había tocado. Mientras tanto, en otro lado, los anuncios de la última sesión de entrenamiento resonaban. La partida de la Tierra era inminente, pero antes los aventureros debían cruzar una puerta final. Un hombre importante, en medio de una multitud expectante, reveló su nombre: la mazmorra de la prueba. Kim Il-jong, entre la gente, escuchaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La mazmorra de la prueba, se explicó, era un lugar neutral entre la Tierra y Pangea, un tutorial diseñado para enseñar a los aventureros a ser precavidos y no tomar decisiones apresuradas. El camino apenas empezaba. Un instructor de la asociación se paró frente a los futuros aventureros, dejando en claro que lo que venía no era un simple entrenamiento como el de los goblins. Esta vez se iban a enfrentar a monstruos de verdad, criaturas que querían matarlos y comerlos. Advirtió que, si tenían miedo, era el momento de rajarse, porque la vida de un aventurero era una lucha constante entre la vida y la muerte. También les recordó que esta mazmorra de la prueba era exclusiva para ellos y que cada uno de sus movimientos sería vigilado en tiempo real por los altos mandos del clan. Mientras algunos se ponían nerviosos ante la seriedad del asunto, otros se relajaron un poco cuando el instructor mencionó una armadura mágica de seguridad que les prestarían. Pero la tranquilidad duró poco. Rápidamente, el hombre aclaró que era un préstamo y que, si perdían alguna pieza, la deuda sería suya. Después de esa pequeña advertencia, los instó a elegir su equipo. Kim Il-jong se acercó a la mesa junto a los demás, con su usual pragmatismo. Intentó preguntar si había alguna armadura más flexible, como una de tela, que no le estorbara en su estilo de pelea. Pero el instructor, ya cansado de su singularidad, simplemente le dijo que eligiera una de las que estaban ahí. Otra vez tengo que ceder a la realidad, pensó Il-jong con una pizca de frustración, mientras elegía una armadura de cuero hervido resistente, con una defensa mágica de 11 y sin ningún efecto especial. Una vez que todos estuvieron equipados, el instructor los animó con un grito: «Llegó la hora de que demuestren lo que valen». Los invitó a un mundo de aventuras donde los encuentros de vida o muerte eran el pan de cada día, y el lugar se llenó de una luz cegadora. Los demás reclutas estaban asustados, preguntándose si de verdad tenían que entrarse en un instructor y mencionando que había un monstruo de verdad ahí dentro. Pero Kim Il-jong no compartía su miedo. Con una sonrisa confiada pensó: «Sea Murim o Pangea, lo único que cambió es el escenario. Si se trata de esto, estoy seguro de que les voy a mostrar mis 7 años arrastrándome por el fondo del mundo Murim». Sin embargo, apenas cruzó el umbral, un dolor repentino lo invadió. Il-jong se tambaleó, gimiendo y llevándose las manos a la cabeza. Su espada cayó de sus manos al suelo. «¡No puede ser!», exclamó, completamente sorprendido por el inesperado ataque. El shock lo hizo soltar su espada, pero apenas tuvo tiempo de recuperarla cuando, entre destellos de luz mágica, aparecieron Hong Huayen y Li Jia, la maga del grupo. Huayen, visiblemente aliviada, se acercó a preguntarle si estaba bien. Il-jong entendió que al cruzar el portal, la mazmorra los había separado, pero ahora estaban juntos de nuevo. La líder del equipo, con una sonrisa confiada, dijo que con Il-jong de su lado, la victoria sería sencilla. Sin embargo, Li Jia no compartía ese optimismo. Mirando a Il-jong con escepticismo, le preguntó a Huayen si no se había equivocado con él, ya que no parecía tener maná ni habilidades visibles. Fue ahí que Kang Baekchol, el tanque que ya había peleado junto a Il-jong, intervino con vehemencia. «No, yo mismo lo vi. Las artes marciales de Kim Il-jong son impresionantes». Para sorpresa de Il-jong, Baekchol se refirió a él como Hyung, hermano mayor. Il-jong, que no estaba acostumbrado a que lo trataran con tanta familiaridad, le preguntó a Baekchol su edad. El otro, con una sonrisa orgullosa, insistió en el Hyung y reveló que tenía 21 años. Il-jong no pudo evitar fruncir el ceño, notando el incipiente retroceso de cabello de Baekchol. «Che, no te creo. Mírate al espejo. ¿Quién te va a creer eso? Y la frente ya se te está yendo para atrás un poco», pensó. Baekchol, sin inmutarse, solo dijo: «Bueno, qué sé yo, supongo que puede pasar».
Huayen, ajena a la pequeña discusión, tomó las riendas y organizó al equipo de 10 integrantes. Le pidió a Li Jia que mantuviera la iluminación, a lo que la maga respondió con seguridad sobre sus reservas de maná. «Bien, entonces en marcha», dijo Huayen antes de recordarles a todos. «Sepan que esta situación está siendo transmitida en vivo a los oficiales del clan». Al escuchar esto, Li Jia se puso nerviosa, preocupada por cómo se vería, a lo que Huayen la instruyó a mantenerse firme y compuesta. La líder asignó a Il-jong y a Kang Baek-chol a la vanguardia. Baek-chol, encantado de volver a estar en primera línea con su Hyung, celebró ruidosamente. Il-jong, por su parte, solo pudo suspirar. «Otra vez no voy a poder tener un momento de tranquilidad», pensó, llevándose una mano a la cara con resignación. Mientras avanzaban, una densa sombra se extendía por el suelo. Hwa-yeon, alarmada, le pidió a Li Jia que aumentara la intensidad de la luz. Un potente brillo reveló la amenaza, una interminable horda de arañas gigantes que se abalanzaban sobre ellos. Los demás aspirantes reaccionaron con gritos de asco y sorpresa. «¡Qué asco! ¿Qué es esto?», exclamaban. Il-jong, sin embargo, miró a la marea de bichos con una expresión de absoluto desinterés. Un leve suspiro escapó de sus labios. «Uf, solo es un bicho», dijo con una sonrisa casi burlona, viendo que Pangea no cumplía sus expectativas. Parecía que la mazmorra no iba a ser tan desafiante como esperaba. Antes de que Il-jong pudiera hacer un movimiento, Hwa-yeon, rápida, levantó su báculo. «¡Canción de la siembra!», exclamó, lanzando un torbellino de energía verde que se precipitó sobre la horda de arañas. Había tomado la iniciativa, frustrando a Il-jong, que había pensado en atacar primero. Kim Il-jong notó que los movimientos de las arañas se habían vuelto lentos, casi congelados. La habilidad de Hwa-yeon las había dejado vulnerables, y el resto del equipo, asombrado, comentaba la potencia de su clase única. Pero justo en ese instante, una ventana de sistema apareció frente a Il-jong con una notificación. «Solicitud generada». Era una misión que se activaba sola. Exterminar plagas también es deber de un héroe, de dificultad muy fácil, con recompensas de experiencia y un aumento en la técnica de la triple espada divina. Il-jong esbozó una sonrisa astuta. «Bueno, si es así, no puedo perder», pensó, viendo la oportunidad de subir de nivel y de paso asegurarse de que no toda la gloria fuera para la maga y su dios de la cosecha. Sin perder un segundo, concentró su energía y activó su espada de un golpe rápido. Como un torbellino de ataques, Il-jong se abalanzó sobre las arañas, golpeando 2 veces por segundo, limpiando una tras otra. Il-jong le encantaba la sensación de la batalla, el desafío de aniquilar a estos bichos gigantes. El resto del equipo lo miraba con una mezcla de pavor y admiración, especialmente uno de los compañeros de vanguardia que se asustó con la intensidad del ronin. Mientras tanto, Hong Hwa-yeon no se quedaba atrás. Con su hoz de la cosecha seguía cortando las hordas restantes y con una sonrisa pícara le dijo a Il-jong: «Yo pensé que íbamos a pelear juntos». Il-jong, que se sentía un poco cargado por su constante entusiasmo, solo pensó: «¿Por qué seguí diciendo cosas así? ¡Qué molesta!». Detrás de ellos, Li Jia, la maga de lazo rojo, no entendía nada. ¿Cómo ese tipo con 0 maná puede competir con Hong Hwa-yeon? ¿Y qué son esos movimientos? Pero Il-jong no prestaba atención. En un parpadeo, las últimas arañas cayeron. «Misión completada», anunció el sistema. No solo había subido de nivel, sino que su técnica de la triple espada divina había mejorado. Mirando a Hwa-yeon, le preguntó con un tono burlón: «¿Por qué solo estás mirando? ¿No querías lucirte para los oficiales del clan?». Li Jia, frustrada, se quejó: «¡Qué mala suerte! Y vos ni siquiera nos dejaste un solo monstruo, señor». Il-jong solo se encogió de hombros, con una expresión de «¿qué se le va a hacer?». De repente, una nueva oleada de criaturas se abalanzó sobre ellos. Esta vez eran goblins, más grandes y feroces. Il-jong sonrió, sus ojos brillaban con una expectativa renovada. La diversión apenas comenzaba. Li Jia se puso en guardia, preguntándose si ahora se enfrentarían a los goblins. Pero Hong Hwa-yeon no iba a dejar que Il-jong le robara el protagonismo otra vez. Con una sonrisa astuta, se lanzó contra los goblins, declarando que esta vez no perdería frente a nadie. Kang Baek-chol, con un grito de guerra, también se metió de lleno en la batalla, contagiado por la adrenalina. En medio del caos, una nueva notificación del sistema apareció frente a Il-jong.
Otra misión. Esto lo tomó por sorpresa. ¿Iban a seguir apareciendo así las solicitudes? La mazmorra de la prueba se estaba volviendo mucho más interesante de lo que pensaba. Con una sonrisa que lo decía todo, aceptó el desafío. Aunque antes había dejado entrever que se mantendría al margen, el Ronin no pudo resistirse. Con un poderoso corte de energía púrpura, se reincorporó a la pelea. On Hwa-yeon, exasperada, le increpó: «¿Pero si dijiste que no te ibas a meter en esta?» A Il-jong no le importaba. Para él, esos monstruos eran solo más experiencia por acumular. Mientras combatía, sintió una familiar oleada de euforia. ¿Esto es lo que llaman adicción?, pensó. 7 años arrastrándose en el mundo de Murim le habían dejado una marca imborrable, y no podía negar que amaba esa sensación. On Hwa-yeon, tras ver la obstinación de Il-jong, no pudo evitar una risa. «¡Este loco!», exclamó, dándose cuenta de que la competencia real entre ellos recién estaba empezando. Fuera de la mazmorra, la sala de observación, en el último piso del edificio de la asociación, seguía atenta a la transmisión en vivo de la prueba. Mientras la competencia entre los aventureros se ponía seria, en la sala de observación de la asociación, la directora Kim Mi-jong y su equipo seguían de cerca la transmisión. Estaban impresionados con el sistema de visualización, que ahora les permitía ver dentro de las mazmorras gracias a la Madre Tierra, Osis, algo impensable hasta hace poco. Pero rápidamente, la atención de la directora se centró en Kim Il-jong. «¿Pero quién es ese tipo? ¿De dónde salió?», preguntó, perpleja. Alguien recordó que era el aspirante al que le habían detectado 0 maná, de la clase única Ronin. La mujer a su lado, con el ceño fruncido, comentó que lo que estaban viendo era una masacre. Se preguntaban cómo era posible que alguien sin maná pudiera moverse así y extender su hoja de esa manera. Definitivamente era muy raro. Decidieron que debía tener algún beneficio oculto por su clase y que lo iban a investigar a fondo. La directora Kim Mi-jong, reconociendo su error, ordenó: «Contacten al equipo de reclutamiento, agreguen a Kim Il-jong a la lista también. A fin de cuentas, un guerrero es un guerrero, no importa su origen». Aunque por dentro, la directora ya estaba pensando en la cantidad de fondos militares que iba a necesitar para manejar a semejantes talentos. Mientras los de la asociación debatían, Il-jong seguía haciendo lo suyo en la mazmorra, su espada cortando sin piedad a los goblins que se le cruzaban. La escena era brutal, pero para él era solo el campo de batalla. Su compañera Li Jia, la maga del lazo rojo, lo miraba exasperada. «¿Qué te pasa? ¿Te estás vengando porque te ignoré antes?», le espetó. Il-jong la miró, casi con una sonrisa, y se disculpó con sarcasmo. «Ah, disculpa, vi sangre y se me nubló la vista». La respuesta de Li Jia no se hizo esperar. «¡Sos un demonio!». Con un gesto despreocupado, Il-jong le concedió un poco de margen para el próximo monstruo, y los instó a seguir. Incluso Kang Baek-chol, el que lo llamaba Hyung, se rió, pensando que era un tipo muy divertido. Pero entonces, un ruido. Algo que solo Il-jong pareció notar, una especie de vibración o sonido extraño. Se detuvo, la mirada seria, preguntándose qué venía ahora. Miró a sus compañeros, que no reaccionaban. «¿Lo escuché solo yo?», pensó. On Hwa-yeon se dio cuenta de su pausa. «Señor, ¿por qué te detienes?», le preguntó. Il-jong dudó, mencionó el sonido, pero luego se encogió de hombros. «No importa, vamos». Y así, con una nueva amenaza acechando, el equipo siguió adelante, liderado por un Kim Il-jong que parecía escuchar un tambor que solo él podía oír. Kim Il-jong sintió de nuevo esa vibración peculiar, un sonido que solo él parecía captar. Señaló hacia la oscuridad, pidiéndole a sus compañeros que iluminaran esa zona. On Hwa-yeon y el resto se miraron, sin entender a qué se refería. «¿Escuchaste un sonido?», le preguntó ella, completamente ajena. Pero antes de que Kim Il-jong pudiera responder, una horda de criaturas gelatinosas de color verde, los slimes, apareció de repente, emitiendo el mismo ruido extraño que él había escuchado. Mientras sus compañeros se sorprendían y se preparaban para la batalla, Kim Il-jong los observó con curiosidad, analizando la consistencia de los monstruos. ¿Podrá mi espada traspasarlos?, se preguntó, más interesado en la mecánica del combate que en el peligro inminente que en otra cosa. Kang Baek-chol, por su parte, aprovechó la oportunidad para lucirse.
Con un grito de escudo de resolución, activó su habilidad y se lanzó de lleno contra los slimes, abriéndose paso con su embestida de confianza. Kang Baekchol reía a carcajadas mientras los slimes se hacían pedazos. «Los voy a borrar a todos de una vez», exclamó, orgulloso. Una de sus compañeras, Kim Oh-yeon, lo felicitó por su valentía, a lo que él respondió con modestia. Kim Il-yeon, viendo la escena, simplemente pensó que la clase de vanguardia también era efectiva. No queriendo quedarse atrás, Hong Hwa-yeon invocó su danza de marionetas, atrayendo a los slimes con hilos de energía, y luego los atacó con su hoz de la cosecha. Lee Jia, la maga del grupo, también se unió al espectáculo con su lanza de hielo, buscando una actuación más perfecta. Los slimes no tuvieron oportunidad contra la ofensiva combinada del equipo. Cuando Kang Baekchol felicitó a Lee Jia por su increíble habilidad y ella le restó importancia, Kim Il-yeon decidió que ya había visto suficiente. «Bueno, entonces yo también voy a hacer lo mío», dijo con una sonrisa. Lee Jia, al verlo avanzar, le lanzó una mirada de frustración. «No hagas nada, si tenés un poco de conciencia, déjanos esto a nosotros», le reclamó. Pero Kim Il-yeon, con esa picardía que lo caracterizaba, ya había calculado su jugada. Para él, el pequeño margen de acción que les había dado ya se había cumplido al reducir los slimes a la mitad. No había razón para escucharlos ahora. Es su turno. Lee Jia no aguantaba más. Ver a Il-yeon lanzarse a la pelea con esa sonrisa en la cara, destrozando slimes sin piedad mientras ella y los demás intentaban seguir el ritmo con sus ataques, la volvía loca. «Es un demonio», pensaba, «ojalá se muera». Pero Il-yeon, completamente ajeno a la furia de su compañera, solo pensaba en lo divertido que era todo. Los slimes caían uno tras otro, una masacre eficiente y brutal. Al final, la horda gelatinosa desapareció tan rápido como había llegado. Y con la victoria, llegó la sorpresa. Hong Hwa-yeon y Kang Baekchol se dieron cuenta de que habían subido de nivel. «¡Es verdad!», exclamó Hwa-yeon, «son monstruos de verdad». Mientras ellos se alegraban por sus primeros puntos de experiencia y la mejora de sus estadísticas, Il-yeon, con un gesto casual, abrió su propia ventana de estado. Nivel 12. «Oh, 12», dijo, viendo cómo sus atributos de fuerza, agilidad, resistencia y energía interna, incluso su maná cero, habían mejorado. Su título de terrícola estúpido y feo, que le había puesto Hildegreen, seguía ahí. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Ja, ja! ¡Genial!», pensó. Sentía que sus técnicas de Murim, como la triple espada divina o el puño de las 6 armonías, se hacían más fuertes. No pasaría mucho para ser un artista marcial de tercera clase, al menos según su propia y extraña vara de medir. Con los slimes eliminados, el equipo siguió adelante, y pronto Hwa-yeon señaló el final del camino. «Miren, ese es el destino final. ¿Seremos los primeros en llegar?», preguntó Baekchol emocionado. Il-yeon, con esa sonrisa que ya le era característica, lo corrigió. «No nosotros, yo fui el primero en llegar». Hwa-yeon, con su propia chispa competitiva, le sonrió de vuelta. Pero la alegría les duró poco. A medida que avanzaban, empezaron a escuchar murmullos. Y al doblar una esquina, la desilusión. Había otros equipos ya esperándolos. «¿Qué?», exclamaron. «¿Ya hay gente aquí?». La frustración se notaba en sus caras. «¿Cómo llegaron tan rápido? ¿Hicieron trampa?», se preguntaban los demás, mientras Il-yeon, después de un guiño de suficiencia, ponía una cara más seria. Hwa-yeon entonces reconoció a algunos de los presentes. «Niño, estás vivo», le dijo a uno. Se acercó a su equipo, su sonrisa competitiva ahora teñida de seriedad. «Esto empieza ahora», anunció. Il-yeon la miró, curioso. «¿Qué empieza?». «El momento decisivo», respondió ella. «Me refiero a la incursión contra el jefe». Il-yeon le preguntó qué tipo de monstruos solían encontrar. Hwa-yeon le explicó que normalmente eran Hobgoblins o Null Centurions, pero que a veces aparecía algo mucho más peligroso, un orco oscuro. Y cuando eso pasaba, las muertes eran incontables. Il-yeon se quedó pensando en ese orco oscuro. La verdadera prueba aún estaba por llegar. La verdadera prueba, de hecho, no se hizo esperar. De la oscuridad brotó una presión abrumadora, algo que hizo temblar a todos los presentes. El aura era tan densa y siniestra que no tardaron en darse cuenta.
El jefe había aparecido. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando, en medio de esa oscuridad, no fue uno, sino 3 orcos oscuros los que se materializaron. Bestias imponentes, armadas y sedientas de sangre, que lanzaron un rugido que heló la sangre de los aspirantes. El pánico se apoderó de los otros equipos que esperaban. ¿3 orcos oscuros? ¡Era imposible! Los gritos de terror llenaron la caverna mientras la gente intentaba escapar, pero los monstruos no daban tregua. Empezó un auténtico desastre. Los orcos embestían, golpeaban y lanzaban a los aspirantes como si fueran muñecos de trapo. En medio de la confusión, Kang Baekchel intentó hacer de escudo, gritando para que los demás corrieran mientras veía cómo la masacre se desplegaba. Hong Hwa-yeon no podía creer lo que veía en sus ojos. Era una carnicería. Pero Kim Il-young, viendo la devastación y cómo la gente caía, sintió que algo se encendía en él. Si seguían así, todos serían aniquilados. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras los demás morían. Se lanzó al ataque, su espada chocando contra uno de los orcos, en un intento desesperado por frenar la embestida. La situación era crítica. Para estos novatos, que apenas habían tenido su primera batalla de verdad, esperar que colaboraran para derribar a 3 jefes era casi una fantasía. Pero en medio de ese caos, mientras Il-young se enfrentaba a uno de los orcos, se dio cuenta de que no estaba solo. Kang Baekchel, golpeado y exhausto, seguía en pie, con su escudo levantado, aguantando los golpes de otra de las bestias. ¡Ja! Menos mal que todavía hay alguien que puede aguantar, pensó Baekchel, con alivio, sorprendido de su propia resistencia. Al verlo, Hong Hwa-yeon se preocupó, gritándole a Baekchel que se alejara, que era demasiado peligroso. No podía permitir que se sacrificara. Concentrando su maná, Hwa-yeon desató una de sus habilidades, la hoz de la cosecha, un ataque mágico que se lanzó directo contra uno de los orcos, uniendo sus fuerzas con las de Il-young y Baekchol para intentar cambiar el rumbo de la batalla. Pero el orco, lejos de ceder, desató su propia habilidad, danza de marioneta, lanzando un contraataque que golpeó de lleno a Hwa-yeon. A pesar de su esfuerzo, la supernovata se dio cuenta de que el enemigo era demasiado fuerte, y el impacto la hizo retroceder con un grito de dolor. Consciente de la situación y viendo a Hwa-yeon intentar un nuevo ataque mientras luchaba, Kang Baekchol le gritó que se retirara, desesperado por su seguridad. «No te quedes, vas a morir así», le advirtió. En medio de todo ese caos, una ventana de sistema apareció frente a Kim Il-young, ofreciéndole una petición para rescatar a Hong Hwa-yeon y prometiéndole jugosas recompensas, incluyendo una mejora para su triple espada divina. Il-young resopló: «Maldición, no pensé que aparecería una petición como esta». Había subestimado la dificultad, sin esperar que tuviera que poner su vida en juego para enfrentar a un jefe. Por un instante dudó, pero su mente se aclaró rápidamente. Él podrá sentir miedo, pero no era un cobarde. No iba a dejar que Hwa-yeon muriera. Con esa resolución se lanzó al frente. Hwa-yeon, que estaba a punto de ser golpeada por otro orco, lo vio llegar y gritó: «¡Ah, señor!». Il-young se recordaba a sí mismo las innumerables veces que había estado en situaciones similares en Murim, rodeado de miedo y desesperanza, y siempre había sobrevivido. Era el momento de probar que sus 7 años arrastrándose en el fondo de ese mundo no habían sido en vano. Con un golpe poderoso, Il-young se abrió paso, impactando de lleno a uno de los orcos oscuros. El monstruo gruñó y rugió, pero Il-young no se detuvo. Desenvainó su espada, atacando con toda su furia. «¡Morí!», gritó, mientras la hoja se clavaba una y otra vez. Se dio cuenta de que el orco no solo era fuerte, sino también increíblemente hábil. Aún así, Kim Il-young sabía que no había vuelta atrás. Era una batalla a todo o nada. La hoja se clavaba una y otra vez. Se dio cuenta de que el orco no solo era fuerte, sino también increíblemente hábil. Aún así, Kim Il-young sabía que no había vuelta atrás. Era una batalla a todo o nada. Kim Il-young siguió su ofensiva, clavando su espada una vez más en el orco, que soltó un bramido de furia. Pero el monstruo no se quedó quieto, y a pesar de estar herido, contraatacó con una velocidad sorprendente. Il-young sintió el impacto, dándose cuenta de la increíble resistencia de su oponente.
Tu final es seguro, pensó Kim Il-jong mientras esquivaba otro golpe y lanzaba un nuevo ataque que le abrió una herida al orco en el hombro. El monstruo rugió de dolor y esa fue la señal que Il-jong esperaba. Con una sonrisa decidida, aprovechó la apertura y desató su técnica Puño de las 6 armonías. Los golpes de Il-jong se sucedieron sin piedad, una ráfaga brutal que hizo retroceder al orco. Cada puñetazo, cada impacto, lo empujaba más y más contra la pared, hasta que la hoja de su espada encontró su marca una vez más. Desde la distancia, Hong Hwa-yeon observaba asombrada. «¡Es increíble!», exclamó, impresionada por la destreza del ronin. Kim Il-jong no le dio respiro. Con su garra de dragón azure, atacó de nuevo, acorralando al orco, que se tambaleaba visiblemente. «Decime, ¿qué se siente que te acorrale un simple humano?», le preguntó Il-jong con una sonrisa confiada, seguro de que la batalla estaba a punto de terminar. Pero de repente, los ojos del orco brillaron con un rojo intenso. Un rugido, esta vez cargado de una presión abrumadora, retumbó por la mazmorra. «¡Axium dormamo!», gritó el orco, con una energía que antes no tenía. Kim Il-jong sintió la explosión de poder y tuvo que esquivar de forma desesperada un ataque que, de la nada, se había vuelto mucho más rápido y potente. Apenas pudo bloquear el golpe, sintiendo el impacto en todo su cuerpo. «¿Pero qué es esto?», se preguntó Il-jong, forzado a retroceder por la fuerza del orco. «De la nada se hizo más fuerte. ¡Maldición! ¿Qué clase de cosa es esta?». La pelea, que parecía controlada, acababa de dar un giro inesperado. El orco, ahora más rápido y brutal, lo tenía en desventaja, empujándolo hacia atrás con golpes que apenas podía esquivar. Kim Il-jong sentía la presión. Un golpe lo alcanzó y lo hizo sangrar. Las cosas se ponían feas. Justo cuando parecía que el orco iba a darle el golpe de gracia, escuchó un grito familiar. «Hyung-nim, te ayudo». Era Kang Baek-chol, que se lanzaba al ataque con su escudo. Il-jong sonrió, sorprendido y aliviado de que su compañero estuviera vivo. Y no estaba solo. «Señor, yo también estoy aquí», exclamó Hong Hwa-yeon, sumándose al combate. El trío formó una ofensiva coordinada. Hwa-yeon usó su habilidad danza de marioneta, envolviendo al orco en cadenas de energía que lo inmovilizaron por un instante. Esa fue la apertura que necesitaban. Baek-chol lo mantuvo a raya con su escudo, mientras Il-jong, con un grito, lanzó su ataque final. El orco oscuro, después de tanto resistir, cayó derrotado. «Petición completada, subida de nivel», anunció el sistema. No solo eso, sino que su técnica de la triple espada divina había alcanzado las 10 estrellas. Exhausto, Il-jong apenas podía creerlo. Mientras los pocos aspirantes que quedaban celebraban su victoria, un nuevo mensaje apareció para Kim Il-jong. Himno heroico activado, el poder de ataque, las estadísticas y el poder interno aumentaron en un 250% por 5 minutos. De repente, la sangre de Il-jong comenzó a hervir. Un torrente de energía inundó su cuerpo. Esta fuerza era algo completamente nuevo. Una sensación de poder absoluto que le hacía creer que no podía perder. ¿Esto es lo que siente un héroe?, se preguntó con una sonrisa en la cara. La euforia duró poco. Los otros orcos oscuros seguían causando estragos, masacrando a los demás aspirantes que no tuvieron tanta suerte. No había escapatoria, ni forma de salir de la mazmorra sin derrotar a todos los jefes. Era una pelea inevitable, una lucha a muerte. Pero en lugar de miedo, el corazón de Kim Il-jong latía con una emoción desbordante. «Está bien, voy a darlo todo, incluso si el precio es mi propia vida», se dijo, listo para un último y definitivo asalto. Y con ese pensamiento, Kim Il-jong, ahora brillando con el poder del himno heroico, se lanzó sin dudarlo contra los 2 orcos oscuros restantes. «¡Vengan, cabezas huecas!», les gritó con una determinación brutal. Veamos qué tan bien bailan con las espadas. Los monstruos respondieron con rugidos feroces, pero Il-jong ya estaba en movimiento, desatando su recién jorada triple espada divina. Los ataques cortaron el aire, golpeando a uno de los orcos con una fuerza tremenda que lo hizo retroceder. El otro orco intentó contraatacar, pero Il-jong, usando una rápida técnica Murim, esquivó el golpe y se movió para atacar por la espalda. Era una danza de espadas y golpes rápidos, donde el ronin sentía cómo sus habilidades se afinaban con cada movimiento.
Logró herir a uno de los gigantes, que soltó un grito de dolor, pero la pelea estaba lejos de terminar. A pesar del inmenso poder que sentía gracias a su mejora, Il-jong notó que la fuerza y la ferocidad de los orcos no eran para subestimar. Pensó mientras esquivaba otro ataque. Enfrentar a dos oponentes a la vez es agotador. La realidad lo golpeaba. Incluso con el himno heroico potenciándolo, la situación era abrumadora. Dos monstruos de clase D eran una barbaridad para un aventurero novato como él, y para colmo, su mejora tenía un límite de tiempo de solo 5 minutos. Si no lograba acabar con ellos antes de que se le agotara la fuerza, estaría perdido. La presión era inmensa, pero también lo era su voluntad de sobrevivir. Su poder empezaba a fallar, y los golpes que antes sentía letales ahora carecían de impacto. Il-jong lo sentía. Los 5 minutos de su himno heroico estaban por terminar, y la energía que lo hacía casi invencible se escurría de su cuerpo. Los orcos, por su parte, seguían luchando con una ferocidad brutal, lanzando ataques que Il-jong apenas podía esquivar y que ya no podía contrarrestar con la misma fuerza. Justo cuando la situación parecía volverse insostenible, la caballería llegó. Hong Hua-yen y Kang Baekchol, sus compañeros de equipo, se lanzaron a la batalla, uniéndose a la refriega. «Jung-nim, Senior», gritaron, y Kim Il-jong no pudo evitar una pequeña sonrisa. Justo a tiempo, pensó, agradecido por el apoyo. Hua-yen, con su cabello rojo ondeando, desató sus habilidades, hoz de la cosecha y golpe rápido. Golpeando a uno de los orcos con magia potente, el orco rugió de dolor, pero los otros aspirantes no corrían con la misma suerte. A su alrededor, la masacre continuaba. Era un infierno en la tierra, mientras los orcos restantes aplastaban sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino. Hua-yen siguió atacando con todo lo que tenía, lanzando incluso su canción de siembra y otra vez la hoz de la cosecha. El orco temblaba, recibiendo un golpe tras otro, pero la bruja también sentía el peso de la batalla, visiblemente agotada. Mientras tanto, Kim Il-jong sentía cómo la fuerza finalmente lo abandonaba por completo. Su cuerpo se sentía pesado como una esponja empapada, y su mano temblaba levemente al sostener su espada. El himno heroico había terminado. Miró a los orcos, a sus compañeros luchando con dificultad, y se preguntó si la diosa de los héroes, Hildegren, la que lo había atado a este contrato, pensaba quedarse de brazos cruzados. ¿De verdad iba a dejar que una pelea tan importante se perdiera solo porque ella no lo apoyaba? Pero Kim Il-jong, a pesar de sus quejas internas, sabía que un verdadero guerrero nunca retrocede. Un viejo maestro, o quizás la voz de su propia experiencia Murim, le recordaba que en los momentos difíciles no hay trucos que valgan, solo la confianza en las artes marciales que uno ha forjado. Había que avanzar sin dudar, cortar a cada enemigo, y así el camino del guerrero respondería. Con esa convicción en su mirada y el sudor y la sangre marcándole la cara, se lanzó de nuevo al combate. Sí, tenía que creer en sí mismo. Rodeado por el caos de la masacre, donde Hong Hua-yen y Kang Baekchol seguían dando batalla con todo lo que tenían, Il-jong arremetió contra uno de los orcos. ¡Morí!, gritó, cada golpe superando sus propios límites, forjándose en la sangre del enfrentamiento, tal como el camino del guerrero mandaba. Con un poderoso paso de los 5 elementos, impactó al monstruo, haciéndolo retroceder. Hong Hua-yen, viendo su oportunidad, se unió al ataque. «¡Vamos, Senior!», exclamó, sabiendo que no habría otra oportunidad como esta. Ambos se movieron con una ferocidad coordinada, golpeando al orco con todo lo que tenían. «¡Cáete muerto!», vociferó Il-jong. El orco aullando de dolor bajo la embestida combinada. «¡Aguantá!», les gritó Il-jong, empujando a través del dolor y el cansancio. Finalmente, después de un último y contundente golpe que lo dejó tendido en el suelo, el segundo orco cayó. «Al fin, derroté al fuerte», pensó Kim Il-jong, con el cuerpo cubierto de sangre y tierra. Una ventana del sistema apareció al instante. «Subida de nivel». Había conseguido el título de Guerrero de doble clase y desbloqueado una nueva habilidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro ensangrentado. «Lo logré», se dijo a sí mismo, la satisfacción pura de la victoria superando el agotamiento.
Estaba en medio de una masacre, con el último orco oscuro derrotado a sus pies, y el lugar era un campo de batalla lleno de aspirantes caídos. «El sueño que no pude cumplir ni en el mundo de las artes marciales», gritó con todo su pulmón, con la euforia de quien acaba de alcanzar lo imposible. Hong Huayon lo miraba, sorprendida por la explosión de poder de su compañero. «Parece que naciste para pelear», pensó, mientras el resto de su equipo, como Li Ya y Kang Baek-chol, no salían del asombro. Habían visto a otros aspirantes ser eliminados en un instante por esos orcos oscuros, y ahora Il Yong había acabado con uno de ellos de una forma que parecía imposible para un novato. La maga, que antes dudaba de él, ahora solo podía pensar: «Me equivoqué por completo». El corte de Il Yong no era como la hoja fría de un espadachín cualquiera, era como un volcán que entra en erupción, una fuerza pura y destructiva que nadie esperaba. Mientras tanto, lejos de la mazmorra, un grupo de observadores de la asociación no podía creer lo que veían. «¿Cómo es posible que un aventurero novato que despertó hace solo una semana tenga tanta fuerza?», exclamó uno. Empezaron a murmurar sobre Kim Il-yong, el ronin con 0 maná que tenía un talento inusual para derrotar monstruos de rango bajo. Algunos lo descartaban, diciendo que vencer bichos F-rank no era gran cosa. Pero la directora Kim Mi-young, que ya le había echado el ojo, se impacientaba. «¿Y por qué no lo contactaron todavía?», preguntó. Su subordinado explicó que, al menos, ningún otro clan lo había abordado, así que la competencia estaba pareja. La directora, con el ceño fruncido y furiosa, le lanzó una mirada que quemaba. «¿A eso le llamas algo bueno? Se supone que estás reclutando. Te pagan una fortuna y ahora me hablas de justicia. ¡Qué desperdicio tonto!», le recriminó. Y ordenó inmediatamente reunir más información sobre Il Yong y buscar reclutas. Otros observadores se unieron a la conversación, reconociendo que había algo especial en Il Yong desde que masacró a los escarabajos y orcos de bajo nivel. «Con un orco oscuro, la cosa ya es diferente», comentó un ejecutivo, prediciendo que la competencia se volvería una zona de guerra después de la ceremonia de graduación. El valor de Il Yong, dijeron, superaría con creces al de Hong Huayen. «Tráiganlo, aunque tengamos que desmantelar los cimientos del grupo Il-sung», sentenció la directora. «Son solo aventureros que buscan riqueza. Si les hacemos una oferta irresistible, se van a unir a nosotros. Los supernovatos como ellos no saben el verdadero valor del potencial que tienen». En otro pasillo de la asociación, la directora Kim Mi-young y un colega se secaban el sudor. «Uf, de verdad me preocupaba cómo iba a terminar todo», dijo ella, aliviada. Habían evitado un desastre mayor. Incluso aventureros experimentados no hubieran podido ayudar. Hubiera sido una catástrofe enorme si un grupo entero hubiera sido aniquilado sin hacer ningún progreso. Su colega asintió, consciente de la repercusión que eso tendría en la industria de Pangea en Corea del Sur. La directora pensó en sugerirle al gobierno que aumentara la inversión en alquiler de armaduras, aunque sabía que probablemente lo rechazarían por cuestiones de presupuesto, como siempre. «¿Quién sabe?», dijo su colega, «si mencionamos este incidente». La implicación era clara: el caos de la mazmorra de la prueba y el desempeño de Il Yong podrían ser la excusa perfecta para conseguir lo que querían. «El gobierno siempre es más de reaccionar que de adelantarse a los problemas», dijo la directora Kim Mi-young con notoria frustración mientras su colega asentía. Estaban molestos con la burocracia, que seguramente intentaría minimizar lo sucedido en la mazmorra de la prueba. La verdad era que la asociación quería usar este incidente para presionar por más inversión gubernamental. Mientras tanto, los aventureros empezaron a salir de la mazmorra. Entre ellos, el grupo de novatos que apenas había sobrevivido al caos, incluido Kim Il-yong, Hong Huayen y Kang Baek-chol. Todos estaban exhaustos y, para atenderlos, apareció un sanador que, con un aura brillante, empezó a aplicar sus poderes curativos. Al ver la condición de los recién llegados, el sanador se preguntó en voz alta por qué se veían tan mal, sin darse cuenta de la masacre que habían presenciado y de lo cerca que algunos habían estado de la muerte. Se acercó a Il Yong, que estaba claramente herido, y le ofreció una poción. «¿Estarías bien si fueras vos?»,
le espetó Il-yong, todavía con el dolor reflejado en su rostro. El sanador solo atinó a darle otra botella, diciendo que tenía que irse a atender a otros pacientes. Il-yong, con la poción en la mano, se maravilló del poder curativo del mundo de Pangea, pensando que, si esto seguía así, los médicos pronto se quedarían sin trabajo. Sin embargo, al beberla, su cara se retorció. ¡Ugh, qué asco!, se quejó. El sabor era horrible, a pesar de lo efectiva que era. En ese momento, la directora Kim Mi-yong se acercó a Il-yong. «Aventurero Kim Il-yong, no, ya no sos un novato después de pasar la mazmorra de prueba», le corrigió sonriendo. «Soy Kim Mi-yong, la directora de la Asociación de Aventureros. Te has vuelto toda una sensación, aventurero». Il-yong, sentado en las gradas de lo que parecía una arena, suspiraba. «Oh, ¿en qué estaba pensando, saltando al peligro así?», se dijo a sí mismo, recriminándose. Sentía que todo era por culpa de esa supuesta aura de héroe que lo envolvía. «Héroes, por favor», se burlaba de la idea. ¿No es un héroe alguien que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio? Pero Hildegren, la diosa superior, su contratista secreta, le susurraba que no ignorara sus instintos heroicos. «Instintos, por favor, no molestes en un momento como este», respondió Il-yong, agitado. «Alguien con mis antecedentes, hasta un perro se reiría de mis instintos heroicos». Hildegren lo imitaba y se burlaba, asegurando que las artes marciales responderían a él. ¿Por qué respiró todo? Todo es por esa mentalidad tonta de querer ser un héroe. «¡Ay, ya basta!», exclamó Il-yong, golpeando el suelo con frustración, mientras la pequeña Hildegren seguía burlándose y haciendo muecas. Él no podía creer que su lista de momentos vergonzosos con esa diosa no paraba de crecer. En ese momento, una voz interrumpió su monólogo interno. Era la directora Kim Mi-yong de la Asociación de Aventureros, quien se acercó junto a un colega. Con una sonrisa, le dijo que era un placer conocerlo, al aventurero del que todos estaban hablando. La directora, sin rodeos, le ofreció a Il-yong un puesto para trabajar para el país. Il-yong, sin inmutarse, le respondió que no gracias. Estaba cansado de escuchar cosas como «convertite en héroe» o «trabajá para el país». Era realmente molesto. El acompañante de la directora intentó una nueva estrategia, mencionando que casi no había lugar para él en la organización, y la directora preguntó si al menos consideraría unirse a algún gremio. Pero Il-yong fue claro, no se uniría a nadie que lo había ignorado y tratado como un perdedor. Su orgullo no se lo permitía, prefería cazar solo en las mazmorras. Su respuesta inesperada impresionó al colega de la directora, quien, con una sonrisa, le dijo que hacía mucho que no veía a un hombre tan determinado y le ofreció una recompensa. Il-yong se quedó pensando, un poco desconfiado. ¿Por qué el cambio de actitud? ¿Era por la masacre de orcos que había detenido o por su insistencia en no necesitar un gremio? Sin embargo, una vieja costumbre de sus días de pobreza se impuso. Después de todo, no había orgullo que valiera frente a las cosas gratis. Así que, señalando el equipo que había cerca, preguntó si podía llevarse algo. El colega de la directora, encantado, le aseguró que cubriría los costos personalmente. Il-yong, un poco más cauteloso, preguntó si eso no iría en contra de alguna ley, a lo que la directora, con una sonrisa, le dijo que no se preocupara, que lo tomara como un regalo para mantener una buena relación con la asociación. Con un agradecimiento entusiasta y pensando que lo gratis siempre está bien, Il-yong aceptó. Pero no pudo evitar soltar una pequeña risa y decirles, con una pizca de burla, «Pero, por favor, no se pongan a presumir demasiado». Justo entonces, una voz resonó en el lugar, anunciando la llegada de otro grupo de personas. La directora y su colega vieron cómo una multitud de representantes de diferentes clanes se acercaban, casi pisoteándose unos a otros, ansiosos por conseguir su parte del premio. Kim Il-yong, que estaba en medio de todo el barullo, no entendía por qué tanta gente lo rodeaba y lo empujaba, pero rápidamente cayó en cuenta. Esta vez, la atención era toda para él. Y los gritos empezaron. «Aventurero Kim Il-yong, por favor, unite a nuestro clan. Nuestro clan no te pide que hagas cosas malas, te ofrecemos una tarifa enorme. No sabíamos tu verdadero valor hasta ahora». Eran ofertas por todos lados, un coro desesperado por reclutarlo. En medio de todo esto, Hildegren, la diosa de los héroes, hizo su aparición mental, enviándole una petición clara al sistema. Un héroe no se aprovecha de otros, recházalos a todos.
y, por supuesto, una recompensa de experiencia. Ilion los observó, sintiendo que esas miradas ardientes querían devorarlo. No era tonto, y el recuerdo de cómo lo habían tratado antes, cuando era solo un mana cero, sin ni siquiera mirarlo, le quemaba en la memoria. «Soy de los que se acuerdan de los agravios y los resuelven», pensó con una expresión seria. Mientras la multitud seguía empujando, una mujer de un clan, Li Hani, logró abrirse paso. Extendió la mano hacia él, sonriendo, presentándose como ejecutiva del clan Il-sung. Il-jong solo la miró, inmóvil, dejándola con la mano extendida en el aire, sorprendida. Viendo que el caos de las ofertas no paraba, Il-jong alzó las manos. «¡Paren! ¡Paren! Si hablan todos a la vez, no voy a entender nada. Solo voy a hablar con los clanes con los que ya tuve contacto antes», sentenció. La gente se quedó en silencio, confundida, susurrando entre ellos. ¿Quiénes son? ¿Quién lo contactó primero? Pero Il-jong sabía perfectamente la respuesta. Como si hubiera habido alguien, pensó con una pizca de ironía, recordando los días en que lo trataban como si fuera invisible solo por tener 0 maná. «Parece que a todos les falta ojo para el talento», concluyó, encogiéndose de hombros, dejando a toda la multitud con las ganas. Había devuelto el favor de la mejor manera posible. Cuando por fin se vio libre de la multitud de reclutadores, Il-jong suspiró y se encogió de hombros. «Bueno, parece que no hay nadie más, me voy», dijo, satisfecho de haberles dado una buena cucharada de su propia medicina. Lo habían ignorado como si fuera un animal cualquiera, y ahora que lo veían dulce, querían devorarlo. Pero él no era de los que se dejaban engañar, y con una sonrisa irónica se esfumó entre la gente que empezaba a toser por el polvo que levantó al irse, dejándolos en shock. «Se fue, no necesita un equipo», se escuchaba a lo lejos. Mientras caminaba por un pasillo, se dio cuenta de que aún no llegaba a la puerta principal, el portal dimensional que conectaba con Ildiden, la ciudad para aventureros novatos. Aprovechó el momento para revisar su ventana de estado. En la pantalla, sus ojos brillaron de satisfacción. Nivel 14, clase Ronin, contratista de Hildegrin, el dios de los héroes, y con el título de guerrero de doble clase. Sus estadísticas eran sólidas, y todo gracias a subir de nivel. El prota sonrió para sí mismo, pensando en lo mucho que había progresado. Al final, subir de nivel era la respuesta, se dijo. Ahora podía registrar un montón de artes marciales de segundo nivel. Decidido a no dejarse llevar solo por la cantidad, se enfocó en las más prácticas, empezando por la técnica de espada de esencia de viento. Lo mejor fue descubrir que podía heredar la maestría de sus técnicas anteriores, como la esgrima de 3 elementos, para potenciar las nuevas. «Claro que sí, hay que heredar todo lo que se pueda», exclamó, confirmando la transferencia de 5 artes marciales de segundo nivel. «Ahora sí soy un verdadero artista marcial de segundo nivel», pensó Il-jong con una sonrisa orgullosa. Le había tomado 1 año y medio alcanzar ese nivel en su mundo original de Murim, pero con la ayuda del sistema Pangea y un poco de suerte, lo había logrado en solo 7 días. Era realmente increíble. De repente, una voz resonó en su mente, la de Hildegrin, con un tono algo petulante. «Es mi clase la que es increíble, no vos». Il-jong resopló irritado. «Hasta Hildegrin es algo presumida», murmuró para sí mismo. Al llegar a su destino, una luz brillante los recibió. Era la ciudad para aventureros novatos que servía como portal a Ilidel. Para su sorpresa, Hong Hwa-yeon ya estaba allí, mirándolo fijamente. «¿Cuándo llegaste acá?», le preguntó él. «Recién», respondió ella, sin dejar de mirarlo. «¿Qué tanto mirás?», Il-jong le cuestionó, sintiéndose un poco incómodo. Hwa-yeon sonrió, con una chispa juguetona en los ojos. «La cara del héroe que me salvó, ¿qué más?». Il-jong la miró con cara de pocos amigos, exasperado. «Oigan, miren a esta chica», dijo señalándola. «Tira unas frases tan atrevidas con la mayor calma del mundo». Hwa-yeon no se inmutó. Con una sonrisa, le recordó cómo había aparecido justo a tiempo, vencido al orco oscuro y la había salvado. De verdad, no podía creer las habilidades de Il-jong con la espada. «¿Qué te pasó en estos 7 años, señor?», le preguntó, genuinamente curiosa. Il-jong le clavó la mirada, con un destello de oscuridad en los ojos. «Después de conocer lo más sucio de otro mundo, volví», dijo. Para él, la vida de un héroe era como andar por el barro pegajoso.
La palabra héroe no me describe para nada, afirmó. Yo soy un espadachín que se mueve por la plata. Pero Hwa-yeon no lo soltó. Con una pícara sonrisa le dijo que entendía, que era vergonzoso alardear de las propias buenas acciones y que él era un tsundere que fingía ser. Seguro aparecerías de la nada para salvar a alguien en peligro como yo, no importa dónde estuvieras, le insistió. ¿De qué estás hablando? Eso es un malentendido serio, exclamó Il-young, visiblemente molesto. Cambiando de tema, Hwa-yeon le preguntó si estaba bien, ya que había escuchado que rechazó todas las ofertas de los clanes. Il-young se encogió de hombros, con una sonrisa de lado. «Puf, estoy bien», contestó. «No estoy en una posición donde necesite la protección de un clan». Entonces su expresión se endureció. «Mirá a esos», dijo. «Cambian de actitud en un segundo, ni murciélagos son». Pensar en el desprecio que había recibido hasta ahora le hacía rechinar los dientes. Tenía un lema: dejar que la gratitud fluya como un río y tallar el resentimiento en piedra. Hwa-yeon no se dio por vencida. «¿Entonces no te interesa unirte a nuestra familia Hong?», le preguntó. Il-young la miró. «¿Por qué? ¿Otra vez?». Ella le ofreció un ambiente de élite, casi sin reparto de ganancias, sin meterse con nadie. «Solo tenés que aparecer, ¿verdad?», le dijo, casi rogando. Il-young la frenó con la mano. «No interesado», sentenció. Hwa-yeon no paró, le agarró el brazo y le insistió. «¡Hey, señor, no seas así! No cobramos ganancias, no nos metemos con otros. Esto es un bombardeo de tentación», le dijo. Il-young suspiró. «Ay, me estoy mareando. Todavía no interesado», dijo en voz alta. «No me gusta tener a nadie por encima mío». Hwa-yeon lo miró, intrigada. «¿Por qué te importa tanto eso?», preguntó. «Fui oprimido toda mi vida», reveló Il-young. «Había incontables maestros en el mundo de las artes marciales que podían pisotearme. Estoy cansado de esa vida. Prefiero ser cabeza de serpiente que cola de dragón. Por eso siempre estuve tenso, con miedo de que me cortaran la cabeza». Hwa-yeon lo consideró un momento. «¿Por qué no creas tu propio clan? Simplemente convertite en el líder de tu propia organización», le sugirió. «Lo voy a pensar», dijo Il-young. Luego, con una media sonrisa, añadió. «Si eso pasa, vos también deberías unirte. Y trae a ese escudo cabeza dura, Baek-chel también». «También lo voy a pensar», respondió Hwa-yeon, riéndose. «Ja, ja, ja, como debe ser». Justo en ese momento, una luz intensa y una energía poderosa inundaron el lugar. «¡Se está abriendo!», se escuchó gritar a alguien. Era la entrada a un mundo misterioso, de esos que solo se leen en novelas de fantasía. Un lugar donde, a pesar de los peligros, quienes superaran las adversidades podrían encontrar gran riqueza y fama. Un hombre con barba de la asociación se dirigió a la multitud. «Mis compañeros aventureros, la prueba terminó. Ahora son todos aventureros de pleno derecho». Su voz resonó con fuerza. «Y ante ustedes está Pangea. Habrá aventuras y habrá crisis, pero creo que todos pueden superarlas. Después de todo, derrotaron a un orco oscuro». Il-young se sintió incómodo con las miradas de admiración y respeto que le lanzaban los demás. El hombre volvió a alzar la voz. «Ahora avancen, aventureros, Pangea los espera». La multitud estalló en un grito de alegría, y todos corrieron hacia la entrada, ansiosos por lo que les deparaba el nuevo mundo. Mientras el tumulto avanzaba, Hwa-yeon se volvió hacia Il-young con una sonrisa, invitándolo. «Mayor, vamos nosotros también». Il-young, que ya estaba listo, asintió y juntos, con Baek-chel a su lado, se unieron a la marea de aventureros. Justo en ese instante, en su interfaz del sistema, la imagen de Hildegrin apareció, chasqueando los dedos de forma petulante como si lo estuviera llamando a su destino. Pero Il-young, con su habitual indiferencia, pensó que, en realidad, él iría de todos modos, sin que nadie tuviera que decirle qué hacer. Después de todo, como decían, un aventurero tiene que vivir aventuras. Se trata de enfrentar los desafíos y aguantar los riesgos para, a cambio, conseguir la riqueza y el honor que te corresponden. Con esa mentalidad, el grupo se lanzó de lleno a la inmensidad de Pangea.
Uf, qué entrada Pangea, ¿eh? Hildegren le chasqueó los dedos, pero Il-jong ya iba por su cuenta. Así que ustedes no esperen que les chasquee los dedos para darle like. Suscríbanse y comenten qué manhwa quieren ver. Hasta la próxima, aventureros.